esta ponencia que nos va a dar Rafa, vamos a ver un nuevo enfoque en la sexualidad. Importante porque vamos a ver, sobre todo lo que hemos visto hasta ahora, o hemos intentado estudiar, que es la famosa tendencia MES. Vamos a intentar sacar, o vamos a ver cómo se saca la sexualidad de este mundo. Papa es semi-eliterístico. Vamos, Rafa. ¿Cómo quieres que te llame, Rafa? Vamos, como muy bien ha dado la introducción Enrique, vamos a intentar sacar la sexualidad de las tendencias de moralidad y sexualidad de la escritura. Con un principio básico que lo hemos pensado 1.000.000 de veces, pero que no lo habíamos puesto en práctica, que vamos a intentar ponerlo en práctica desde ahora. La sexualidad, ese elemento de la naturaleza humana que enriquece tanto al ser humano, que le enriquece de 100 maneras distintas, desde lo puramente físico y a lo psicológico, no puede estar enclaustrada bajo un pensamiento negativista tipo MES, de tendencias prohibidas, tendencias vietatas, que dicen en italiano. Tenemos que darle un enfoque moderno, tenemos que darle un enfoque actual y sobre todo le tenemos que dar un enfoque psicológico, puramente psicológico. Marquesán, ya sabéis que hago doble reflexión cada vez que digo su nombre, pero en el tema de la sexualidad su visión era progresiva. Tenía una visión muy victoriana de la sexualidad y en ese sentido nos ha marcado a nosotros. Vamos a intentar hacer un nuevo enfoque de la sexualidad marquesiana, recogiendo lo que él mismo nos ha planteado, pero de una forma mucho más rica. Primero, la sexualidad no está y no debe estar metida dentro del gran claustro de la G o de los buques. La sexualidad es mucho más, porque abarca mucho más. De hecho, todos los rasgos caracteriales que nos dan todos los rasgos caracteriales, no, todas las tendencias tienen una forma de expresarse sexualmente. Es decir, estoy hablando que las 250 tendencias que tenemos nos van a dar una forma de vivenciar la sexualidad distinta una por una. No podemos seguir enfocando la sexualidad como la G, no podemos seguir enfocando la sexualidad como el óvalo abierto, no podemos seguir enfocando la sexualidad como lo básico, porque nos quedamos en lo básico. Tenemos que empezar a enfocar la sexualidad como lo que en realidad es. Una parte de la gestalt, de la visión de conjunto que el ser humano hace y vive de todo. Y vive en todo. Os lo iré explicando más adelante. Dice que el especialista en terapia familiar, William Hartley, ha escrito un libro titulado Las necesidades de ella, las necesidades de él. Después de investigar los datos de una encuesta muy extensa, estableció 5 necesidades básicas que presentan hombres y mujeres respecto a su pareja. Según el autor, estas necesidades no están satisfechas. Crece el riesgo, cuando estas necesidades no están satisfechas, crece el riesgo de infidelidad dentro de la pareja. Por orden, las necesidades femeninas serían, esto es una encuesta que se hizo ya hace unos cuantos años, no muchos, creo que menos de un lustro, sobre todo para el mundo anglosajón, aunque hubo algún sitio donde más se hizo, pero vamos, fue fundamentalmente el grupo de población anglosajona. Las necesidades femeninas serían, que de una forma u otra nos pilla de cerca, las necesidades femeninas serían la necesidad de afecto, de diálogo, de sinceridad, de estabilidad financiera y de compromiso familiar activo de la pareja. Las mujeres, cuando se acercan en la búsqueda de una copia, de una pareja, de una forma u otra, inconscientemente
el escrito, la investigación, y os listaron los 5 principios básicos. ¿Vale? Afecto, diálogo, sinceridad, estabilidad financiera, compromiso familiar activo de la pareja. Voy a hacer lo que ha hecho Antonello. ¿Estás hablando de la estabilidad financiera también? Vamos. Y sobre todo a estas alturas con la crisis, multiplícalo por 2. Multiplícalo por 2. Voy a hacer lo que ha hecho Antonello antes, que me ha gustado mucho, que ha hecho tanto. Os voy a dar 2 minutos para que penséis en esto. No hay una escritura, pero pensar en esto. A ver cuánto me siento de reconocido, cuánto veo que hay en mí. ¿Por qué? Lo bueno y lo malo que tienen las estadísticas es que nos sacan bases, evidentemente, generales, genéricas, pero también, y es lo que más me gustan de ellas, nos sacan zonas de sombra o lugares donde no queremos expresarlo, donde no queremos reconocerlo, porque nos da vergüenza, lo que acaba de hacer Teresa. ¿De verdad que aún está la estabilidad financiera dentro de la premisa de la mujer? Zona de sombra. ¿Me puedo reconocer yo como mujer con una búsqueda de la estabilidad financiera buscando un hombre, una pareja? Zona de sombra. La realidad nos dice que sí. Evidentemente sigue siendo un dato importante. Lo reconozcamos o no, está ahí. Las premisas del hombre, como siempre nuestra simplicidad salta. La cosa es evidente: satisfacción sexual, compañía de la pareja en las actividades de su interés. ¿Qué óvalo es el que domina en el varón? El estrecho. Lo instintivo, lo propio, lo personal, lo de no me cuentes películas, ¿vale? Ir al grano, ir a donde quiero ir, sin florituras. Si tus intereses se corresponden con los míos, bien. Si no se corresponden con los míos, me aburro de no sé qué, de no sé cuánto, fuera. ¿Vale? Mantenimiento del atractivo de la pareja. No dice de los dos, dice de la pareja. Es decir, de ella. Muy fuerte. Bono de sombra. Esto los varones no nos atrevemos a decirlo en voz alta. No. Sí. Pero no. Yo se lo digo a Eduardo, se lo digo a Enrique, se lo digo a Pelo. Pero aquí no te lo he contado esto. Evidentemente sí. Se dice, pero no es de las cosas que se dice así explícitamente, mínimo de vergüenza ajena y esas cosas que deberían darnos, si no nos dan. Si nos dan. Que aporte paz doméstica. Esto tiene mucha amiga, esto es ya un machismo ya ahí fino. Y que se muestre orgullosa de él, el reconocimiento. Si os recogéis la base de todo esto, es el óvalo estrecho. De arriba a abajo es óvalo estrecho. El continuo el que sigue siendo el dominante del valor. Hay otros signos gráficos, pero la base, la sólida base de todo eso sigue siendo el óvalo estrecho. Lo instintivo, lo sexual, lo superficial, el egoísmo. El ego solo. Y el ego. 2 minutos o ya lo tenéis bien asentado, ¿verdad? Los estudios científicos aportan explicaciones que pueden ayudar a comprendernos estas diferencias. La neurobióloga Luan Brincenstein, quien ha investigado la influencia de las hormonas en el cerebro humano, concluye que a partir de la 8ª semana de la gestación, los testículos del feto masculino liberan gran cantidad de testosterona que impregna los circuitos de las zonas del cerebro destinadas a la actividad sexual, haciendo que éstas se incrementen hasta doblar en su tamaño a las del cerebro masculino. Evidentemente, detrás de todo esto hay una forma distinta de vivir la sexualidad
y hay una química distinta, hay una neurología distinta y hay una conformación cerebral distinta. Del mismo modo, constato que las áreas responsables de afecto, de la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, son mayores en el cerebro femenino. ¿Quién tiene dominantemente la escritura oscilante? ¿Las mujeres o los hombres? Evidentemente. Cerebralmente lo explicamos, neurológicamente lo explicamos y grafopsicológicamente se proyecta. Igualmente el dibujo está bien, ¿verdad? El dibujo lo explica perfectamente. ¿Los de atrás veis el dibujo? Sí, perfectamente. ¿Os sabéis el chiste? Que es un cardenal, lo que sale después de un golpe, que es un cardenal en la cabeza del pene. Un derrame cerebral. Un derrame cerebral. Vamos a lo de la doctora Jill Goldstein de la Harvard Medical School dice que el estudio recientemente del cerebro humano con resultados similares. Ratificó que las áreas más amplias en el cerebro masculino son las que controlan los impulsos sexuales y las encargadas de procesar las señales que reciben los sentidos. Si comprendemos esto, vamos comprendiendo mejor el engranaje hombres-mujeres y nos va resultando menos chirriante donde no se da de la forma deseable. Según esto, los hombres poseen una base neurológica que favorece enormemente la actividad sexual y les hace altamente reactivos a las tentaciones, entre comillas, de los sentidos. Estas reacciones son muy rápidas y en un primer momento carecen de componente racional, lo instintivo, lo animal, lo no controlable. Por ello, aunque se activan impulsos sexuales, las áreas que regulan el sentimiento amoroso, estas frases, pueden permanecer intactas, pueden sentirse atraídos sexualmente sin seguir siguiendo queriendo a sus parejas. Este es un debate que llevamos años y años y años y años hablando. La neurobiología ya lo ha dejado claro. El por qué ocurre eso, el por qué es distinto eso en la mujer y en el varón que en la mujer. Por contra, la ciencia establece un menor desarrollo en las mujeres en las áreas encargadas de reaccionar ante los estímulos sensoriales. Además, estos estímulos, todo esto lo iremos viendo luego en la explicación grafopsicológica, ¿vale? Además, estos estímulos similares tienen más capacidad para regular las emociones, tomar decisiones y resolver los problemas. Por ello, es una pequeña injusticia neurológica medir la conducta de atracción sexual de hombres y mujeres con el mismo rasero. Evidentemente, somos distintos y evidentemente nos comportamos de forma distinta. El estudio este lo hace una mujer, una neuróloga, neurobióloga, me parece que es. No recuerdo ahora bien. Lo hace una mujer y al final, para que los varones no se vayan a casa tan contentos y demás, dice, pero, somos seres racionales, somos seres que tenemos una capacidad de autocontrol, de superación, una capacidad endomotoria de realizar las cosas cada día mejor, de refrenar nuestros impulsos y de sacar una parte más racional de nuestro comportamiento. Pero lo instintivo es lo instintivo. Lo instintivo es aquello que me gobierna de entrada y que yo tengo que aprender a controlar si no quiero caer en comportamientos impulsivos y reflexivos y que además me generan al final siempre daño. Bien, mensaje para los hombres que os lo he dicho. ¿En qué consiste el nuevo enfoque marquesiano? Dentro de este nuevo enfoque, la sexualidad marquesiana, y partiendo de la obviedad de mujeres y hombres, tenemos dos maneras claramente distintas de vivir la sexualidad. Hemos de hacer un pequeño esfuerzo para desmitificar la letra G, con todas sus tendencias, y a los bucles dilatados y los óvalos abiertos
y la escritura pendente, no, estrógira y demás. Tenemos que dejar de enfocar la sexualidad como eso. Algo muy sencillo, que lo vais a comprender inmediatamente. ¿Cómo vive la sexualidad alguien con el interletra estrecho? El interletra estrecho es todo para mí, todo después para mí, seguimos conmigo. Como él llegue a pasárselo bien y la otra persona se quede ahí, pues se queda ahí. Yo me lo estoy pasando bien. ¿Qué es lo que quiero deciros con esto? Todas las tendencias, una por una, van a expresar cómo vivo mi sexualidad. Todas. ¿Cómo vive la sexualidad un interletra ancho? ¿Qué es la base del interletra ancho? La generosidad. ¿Y el generoso busca la satisfacción del otro o la suya? ¿Veis? ¿Cómo vive de base la sexualidad un interpalabra estrecho? ¿Cómo vive la sexualidad alguien con una impulsividad alta? Desde el aquí te pillo, aquí te mato, dejándose gobernar por lo instintivo de una forma mucho más clara, pero sin embargo, benditas las mujeres que tengan el interpalabra estrecho. Como vivimos distinto la sexualidad, una mujer que tiene el interpalabra estrecho, el aquí te pillo, aquí te mato, favorece y activa su respuesta sexual mucho más inmediata. Es decir, entra a la lubricación y al orgasmo con mucha más celeridad. Eso mismo le genera al hombre que entra con más velocidad. ¿Y qué pasa cuando el hombre entra con más velocidad? Ya está. Ya está. Depende de muchos factores. ¿Veis? Todas, podríamos ir desgranando una detrás de otra todas las tendencias. Todas las tendencias me van a dar una imagen de cómo vivo la sexualidad y evidentemente el juego de compensación de las tendencias me van a dar cómo todo esto lo manejo de una forma u otra. Bien. El ser humano se explica y se expresa desde la famosa trilogía psicológica marquesiana: inteligencia, sentimiento y voluntad. En estas 250 tendencias grafomotoras y grafopsicológicas. Pero estas serían francamente inoperantes si nos dieran una visión excluyente o empobrecedora de un factor tan importante de la psique humana como es la sexualidad. Hoy sabemos perfectamente que la mente del ser humano funciona como una perfecta gestalt. El todo es mayor que la suma de las partes, o unidad poliédrica de multitud de caras, donde la sexualidad es un factor esencial a la hora de definir una más de las muchas facetas que conforman nuestra psique. Psique que sin ella vería muy empobrecida su expresión intelectual, sentimental y volitiva. Por eso podemos concluir que estas 250 tendencias tienen recogidas de una forma más o menos explícita en cada una de ellas una expresión de cómo esa realidad grafomotora formula deseos, decenas de rasgos caracteriales que nos hablan de nuestra sexualidad. Es decir, cada tendencia me está explicando cómo vivo mi sexualidad. El juego de las tendencias me va a permitir que eso se haga de una forma mucho más rica. Por lo tanto, si seguimos explicando la sexualidad desde tiene el bucle de la G largo, tiene el bucle de la G abierto, tiene el bucle de la G corto, tiene el bucle de la G con rechazo, tiene el bucle de la G con tal, seguiremos dando una visión muy parcial de la sexualidad. Estaremos explicando la sexualidad desde una de sus manifestaciones, de sus expresiones, pero no daremos la visión global, la genérica, la gestal, la visión del conjunto. ¿Vale? Volviendo al hecho obvio de que nuestros órganos sexuales... ¿Me he olvidado hasta ahí? Por lo que nos sería imposible hablar de cualquiera de las Por lo que nos sería imposible hablar de cualquiera de las tendencias sin proyectar de una forma u otra en cómo siente, vive, sufre y goza y expresa su sexualidad el ser humano una por una. Volviendo al hecho obvio que nuestros órganos sexuales, nuestras vivencias sexuales y nuestras prioridades sexuales
son claramente distintos. Debemos enfocar esta realidad desde la psicología de la escritura, recogiendo aquellos signos grafopsicomotores que expresan de una forma más nítida la forma prioritaria femenina y masculina de vivirse su sexualidad. Después de lo dicho, tenemos que enfocar este trabajo desde, o yo lo he enfocado desde dos ópticas. La sexualidad masculina tiene unas tendencias predominantes, la sexualidad femenina tiene unas tendencias predominantes que van en relación a cómo es, de forma obvia y estadística, la escritura femenina y la escritura masculina. Esto, que es hasta cierto punto obvio, hay que tenerlo y cogerlo cada día con más pinzas. ¿Por qué? Porque la escritura masculina y femenina cada día van intercambiando más datos que antes eran muy propios de un género y del otro. Ahora encontramos con mucha frecuencia mujeres de óvalo estrecho. Con mucha frecuencia encontramos óvalos curvos en varones, cuando antes era un rasgo gráfico que estaba bastante pobre en la presencia estadística. Era muy pobre estadísticamente. A pesar de ello, podemos intentar seguir haciendo esto, pero sin perder de vista que más que referirnos a lo femenino o a lo masculino, estamos refiriéndonos a esa forma que consideramos masculina, rol femenino de vivir la sexualidad. Perdón, ¿estamos todos? Muchas gracias. Que no se escapen hasta que hagamos prácticas. Eso está bien. Seguimos. Veamos resumido y expuestos estas tres frentes. La forma femenina de vivir la sexualidad, la forma masculina de vivir la sexualidad y aquellos signos gráficos que enriquecen y expresan la sexualidad. Signos gráficos que no son comunes a hombres y a mujeres, que los tenemos por igual muy repartidos, hombres y mujeres, a la hora de expresar y de evidenciar nuestra sexualidad. ¿Vale? La forma femenina de vivir su sexualidad. Esto ha sido... Tengo clase, Las mujeres tienen una forma de vivir la sexualidad mucho más auditiva y táctil. La sexología nos enseña que las mujeres son mucho más auditivas y táctiles que los varones al vivir la sexualidad. Antes de que explicáramos lo de los varones, ¿el varón cuál sería el sentido dominante? Porque lo tenéis todo tan claro. Por evidencia. Además, en lo que estamos solo de ellas, la vista. La vista. Evidentemente, la vista es el órgano dominante del varón. Las mujeres tienen más dificultad que los hombres para lograr el orgasmo, para llegar al orgasmo, pero una vez que lo hacen, sus orgasmos son más intensos y pueden repetirse varias veces sin interrupción. La capacidad de disfrutar el sexo dura mucho más tiempo en las mujeres que en los hombres. En eso estamos haciendo hincapié en todo lo que somos distintos, ¿vale? En cómo vivenciamos desde lo orgánico y lo físico, orgánico-físico, la sexualidad. La capacidad de disfrutar del sexo dura mucho más tiempo en las mujeres que en los hombres. A los 80 años una mujer puede tener orgasmos tan intensos como una de 20. Aunque su líbido, deseo sexual, ¿quién se ha quejado? Yo. Sea escasa. Evidentemente, mengua, no siempre, no mengua, pero no siempre. Pero si a los cambios educativos de la mujer, esta todavía tiene inhibiciones que no la logran liberarse totalmente. Esto es un importante, una palabra que odio, pero que es muy socorrida, hándicap que la mujer mantiene. La mujer sigue con un montón de procesos neurológicos, psicológicos, conductuales y culturales, mucho más presa de las represiones sociales, culturales y religiosas que el varón. Ya lo hemos hablado 100 veces y lo sabemos 100 veces. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. La mujer que se acuesta con 3
Y el varón que se cuesta con 3, lo que vamos diciendo, lo que se va diciendo de unos y otros. La mujer pierde más, sufre más y además, de forma general, tiene una represión autoimpuesta, en muchos casos, de una forma mucho más alta que el varón. Esto explica que le sea más difícil que al hombre excitarse mediante recursos que ella considera crudos y obscenos, como las revistas, las fotografías, los vídeos pornográficos y demás. Si su cerebro está condicionado culturalmente a que el sexo explícito es de mal gusto, la exposición a la pornografía no lo logrará excitarla, sino que ahora ahogará cualquier deseo sexual que pudiera haber sentido. Esto evidentemente no es una norma básica, no es una norma genérica, hay mujeres que se excitan muchísimo con la pornografía y demás, pero sí que es verdad que podemos hacer un filtro en este punto. La mujer tarda mucho más tiempo que el hombre en prepararse para el coito, aún en el mismo ambiente con los mismos elementos de excitación a su alcance. El común de las mujeres tarda el doble del tiempo que el común de los hombres para alistarse. Es una metaforilla que... Psicobiológicamente la mujer quiere ser la elegida. Esto es muy bonito, muy bonito. Esto es muy clarificador. Y además esto es una cosa que las mujeres jóvenes os pegáis contra ello porque va contra, como que os quita feminidad, y sin embargo las investigaciones siguen marcándolo como eje fundamental. Luego ya os peleáis con vosotras mismas y os hacéis todas las batallas internas que tengáis necesidad. Psicobiológicamente la mujer quiere ser, sigue siendo, los estudios lo demuestran, quiere seguir siendo la elegida, la apreciada y asegurarse que es la única para ello. Conforma su cuerpo haciéndolo más atractivo al varón a través de sus curvas. Pero quiere seguir siendo la elegida, la apreciada y asegurarse que es la única. Eso es, como antes os explicaba Antonello, pura psicobiología de las cavernas. Pura y dura psicobiología de las cavernas. Si yo me junto con 6 hombres y tengo hijos de 6 hombres distintos, ¿quién cuida a mi progenie? Nadie. Si yo cojo a un hombre, cojo entre mil comillas y perdonad por la expresión, agarro una pareja, queda menos feo, agarro una pareja, queda igual de feo, ¿vale? Listo. Cojo una pareja y mantengo esa pareja, esa progenie, fruto mucho más importante de mí que de él, lo voy a mantener y va a tener un grado de supervivencia. Cuando preparaba este tema me estaba leyendo unos cuantos unos artículos y libros y ponían un ejemplo muy gracioso de un ratón en las montañas rocosas. Decía que había unos ratones de las montañas y unos ratones de las praderas. En los ratones de las praderas tenían una relación muy parecida al ser humano. Tenían una relación de él con ella y mantenían toda la vida la relación de él con ella. Los ratones de las montañas eran muy promiscuos, unos con otros, y no se sabía de quién era el padre y la madre y demás. ¿Sabéis que ratones se multiplicaban exponencialmente 70 veces por encima de los otros? Los de pareja fija. El ratón de la pradera conseguía que su progenie tuviera un nivel de supervivencia 70 veces por encima que el ratón que estaba a unos kilometritos de nada de las montañas. Eso es pura psicobiología. Eso es la necesidad de ser la única, de ser la apreciada y de asegurarse de que todo eso está encaminado y tiene un fin. Psicobiológicamente el varón hace justo lo opuesto. ¿Por qué? Porque cuanto más dejo mi semen repartido,
más dejo huella de mí por todos los lados. A mí me da igual que el niño se muera, el niño es de ella. Estamos hablando del hombre de la caverna y de la psicobiología de miles y miles de generaciones. No es algo que vayamos a cambiar en Occidente, por más que os esté chirriando el cerebelo en 4 siglos ni en 4 días. Además, Juan Pimentel en una entrevista dice que cuando la mujer se queda embarazada aumenta la secreción de algunos neurotransmisores como la oxitocina y la prolactina, lo cual hace a su vez que en la pareja disminuya la testosterona y por tanto el instinto de caza sexual. Efectivamente. El hombre se está. Efectivamente. De hecho, hay una... Dicen que si quieres mantener al hombre a tu lado, métele inyecciones de oxitocina. ¿Es verdad? La oxitocina se ha demostrado en animales, en hombres espero que no se haya experimentado, pero se ha demostrado en animales que los animales que les han inyectado oxitocina mantienen la fidelidad muy por encima de los animales que no tenían el nivel de oxitocina que tenían los otros. Le llaman la droga o la hormona de la fidelidad. Bien, los signos básicos de la sexualidad femenina. Los signos básicos de la sexualidad femenina, el primero es la escritura redonda, como no podía ser de otra forma. Sube, por favor. La redonda. Sentimientos, recordad lo que acabamos de decir, y recordad que la sexualidad es partícipe de una gestalt, una visión de conjunto, que yo no puedo meterla y sacarla sin que se impliquen 1000 cosas más en mi cabeza, ¿vale? Las que me reconozco y las que no me reconozco, las oscuras y las claras. Hay 1000 cosas que se imponen en marcha. Estábamos hablando antes ahí abajo, mientras tomábamos una cosa y me decía una compañera, estoy hasta las narices de que te lleguen y te digan, hola, me llamo tal. ¿Quieres que follemos? Esa incapacidad del varón de mantener un contacto inteligente, mínimamente inteligente, es pura psicobiología instintiva, pero va de hecho y de base contra el instinto maternal y va de hecho y de base contra la psicología y la sexualidad de la mujer. De base. Por lo tanto, si seguimos viendo la sexualidad como la jeta, nos empobrece. Vamos a verlo como que todas las escrituras nos están diciendo algo que de una forma u otra va a tener relación con la sexualidad. ¿Vale? La letra redonda. Indicativo de rica vida interior, de seriedad, sensibilidad, de personas con valores, sentimientos profundos. ¿Alguien con letra redonda va a soportar a alguien que le diga semejante subnormalidad? Pues no. Pero ¿cómo alguien con esa base, hay muchos más, ya lo sabéis, con esa base, cómo va a tener alguien la sexualidad alguien con esa base? ¿Qué tipo de sexualidad va a tener alguien con esta base fundamental en su escritura? ¿Ah? Búsqueda de la estabilidad, búsqueda de la profundidad, búsqueda de no de aquí te pillo, aquí te mato, no de tal. ¿El follamigo le viene bien a este tipo de personalidades? ¿Veis? Ir sacando conceptos. Más. Vamos a ir pasando muy rápido por ellas. Podríamos ir metiendo las 250 tendencias, ¿eh? Podríamos ir metiendo las 250 tendencias, pero no lo vamos a hacer. Vamos a enfocarlo bajo estos 3 aspectos. Interrenglón ancho. Ese rechazo excesivo de los demás, exagerado. ¿Cómo vive la sexualidad alguien con una obsesión por la belleza moral y física? Has subido un poco. Ahí. Fuerte rechazo de lo inmoral y de la suciedad material.
¿Cómo vive alguien la sexualidad con esto? Ir pensando. Esta tarde quiero que penséis mucho en este sentido. ¿Cómo vive alguien con un interreglón ancho la sexualidad tras esta base e impronta caracterial? Con guantes. Con guantes. Con un palo. Con guantes. La sexualidad es, entre comillas, y con mucho cariño, pero es sucia. La sexualidad es cochina, que dirían los niños pequeños. En la sexualidad se intercambian fluidos. Y una sexualidad donde ya de entrada yo ponga rechazo, es una sexualidad que de entrada ya va a ser pobre o empobrecedora. ¿Vale? Vamos a ver muchas. Oscilante. La comprensión. ¿Cómo vive alguien que es fundamentalmente empático la sexualidad? Obvio, ¿verdad? ¿Cómo vive alguien empático su sexualidad? Dando, buscando, entregando, preocupándome. ¿Qué te gusta, cariño? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que más te ha gustado? A veces se ponen pesados ya los empáticos, ¿vale? Pero hay una búsqueda de encontrar la satisfacción del otro de una forma, pues eso, empática. La empatía se va a traducir en una abertura mental, y abertura que se hace mental y se hace física, a las necesidades del otro, y no por ello olvidarme de las mías. Palotes delgados bajo el renglón. Se miedo a comunicarme con el ambiente. La sensibilidad extrema de los palotes delgados dan problemas a la hora de la vivencia de la sexualidad. Los palotes delgados hay que tener cuidado. Relaciones sexuales extremadamente sensibles. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Pues porque encontrar una pareja que me lea la extrema sensibilidad es complicado. Muy complicado. No es un hándicap, un problema así de base, pero es verdad que complica la ello. Placer sofisticado a través de los sentidos, delicadísimo e intensísimo, pero con dificultad para la aceptación de las fuentes de placer. También las sexualidades por miedo a tener sensaciones dolorosas. La hipersensibilidad en este sentido es también miedo al sufrimiento. Hay mucho. Palotes cóncavos. ¿Cómo vive alguien con los palotes cóncavos su sexualidad? Cuando digo palotes cóncavos por encima de la media. Acogiendo, poniéndome al servicio. ¿Pero dónde está el peligro del palote cóncavo por encima de la media? Me convierto en un esclavo. Me convierto en un esclavo de las necesidades y deseos del otro. Es vulnerabilidad, es la incapacidad de la autodefensa. Si tengo una pareja con la cabeza amueblada, si tengo una pareja inteligente en distintos aspectos, pues va bien. Pero como tenga una pareja que abuse, se convierte en la perfecta esclava o el perfecto esclavo. Eso no ha ocurrido nunca. En la perfecta esclava. Vale, era un chiste machista. Seguimos. Perfiles finos. La delicadeza. El individua, se da más en las mujeres, pero bueno, no hay tanta diferencia. El individuo y la individua que hacen una expresión de delicadeza de todo lo que realizan. Evidentemente, este es alguien que va a vivir la sexualidad con delicadeza. No serán esos que se acercan por un lado, y serán gente que manifieste delicadeza a la hora de la vivencia de la sexualidad. Bien, más. La curva. Esta es una tendencia muy femenina y que habla mucho y muy bien de vuestra capacidad de disfrutar hondamente de la sexualidad.
La escritura curva permite, o expresa, no permite, expresa una vivencia de la sexualidad muy satisfactoria. La escritura curva genera una expresión de la sexualidad, ¿cómo decirlo? ¿Cómo sería la palabra clave aquí? Envolvente. ¿Comprendéis el significado de envolvente? No comprende de envolvente. Es todo tu ser. Es todo tu ser. La mujer de letra curva es aquella que normalmente te lanza el mensaje, porque es real para ellas, de que pueden vivir perfectamente sin sexualidad hasta que encuentran la pareja con quien vivirla. Esto que a los varones estúpidos dice, esto no existe, una persona que pudiendo no lo haga, no existe. Las mujeres de letra curva lo hacen perfectísimamente. Ese envolvente significa que si yo no hago una lectura completa, emocional, instintiva de la sexualidad, yo no tengo sexualidad. Y punto. Y no quita por ello no dejan de ello, por ello, de ser personalidades tan sexuales como otros. Pero si yo no vinculo lo afectivo, componente afectivo, profundo, emociones con lo sexual, yo no lo vivo. Y punto. Y les puedes entrar 18, 60, 40 veces que si ellas no han considerado que tú has superado esa barrera, de amigo tal a otro amigo, otro tipo de amigo, tú te quedas en las puertas. Esto normalmente a los varones les gusta mucho comprenderlo. Y a veces es generador de muchos estereotipias masculinas. Si yo hago esto, ¿cómo va ella a hacer una cosa completamente distinta? Porque esto para los hombres, después de todo lo dicho, comprenderéis que no es para nada parte de la sexualidad masculina. Ese envolvente, ese cerrar el círculo, es muy propio de esta feminidad, es muy propio de la mujer y es una vivencia de la sexualidad muy madura. Cuando una mujer tiene la escritura curva y tiene pareja, disfruta de su vivencia de la sexualidad maravillosamente. Pero no la veréis yendo por un lado o por otro buscando pareja, ni de coña. Cuando encuentre su pareja, encontrará su pareja y punto. Pero no es una búsqueda ansiosa de la pareja, es una búsqueda ansiosa de la metacognición que tengo yo de la pareja, de la idea de pareja. Mientras llega, pues no pasa nada. Cuando llegue, se abrirán y gozarán enormemente de su sexualidad. La curva, seguramente, por esta dedicación envolvente, genera mucha facilidad para la capacidad multiorgásmica, pero solo cuando se ha cerrado el círculo de la pareja con la que quiero estar. Mientras no está esa pareja, puede de cuando en cuando, pues a lo mejor ser incoherente con su pensamiento, pero nunca va a disfrutar tanto como cuando lo hace con esa pareja a la que envuelve el pensamiento, el deseo y la necesidad. La forma masculina de vivir su sexualidad. Esto es una planta real, que nadie piense que no pasa nada en ningún sitio. Yo no la he visto nunca, pero en el herbolario al lado de mi casa no la veo. Bien. La jodida tiene todo el lujo de detalles, ¿Os habéis fijado? ¿Sabes qué es una planta carnívora? Eso es una planta carnívora. Ahora lo comprendo todo. ¿Y tú por qué lo sabes? Porque tengo... Hay una broma.
hemos puesto esas tendencias, pero faltan algunas más. Os repito, las 250 tendencias pueden expresarse a través de se expresan a través de sus rasgos caracteriales, su forma de vivenciar la sexualidad. Vamos ahora a enfocarnos, faltan en las otras, os he puesto las más evidentes, las más claras. Vamos a enfocarnos ahora en la forma masculina de vivir la sexualidad. Los hombres son más inseguros sobre su desempeño sexual, mucho más vulnerables que las mujeres, muchísimo más vulnerables. El hombre es agresivo, el hombre penetra, la mujer es receptora, vagina que recibe, recoge, ¿vale? El recibir, el recoger es una actitud, un punto, más pasiva que la de atacar, agredir, penetrar. Entre comillas, evidentemente, hacéis la lectura lógica e inteligente de lo que estoy diciendo, ¿vale? Esa capacidad de agredir, penetrar del varón, hace que su vivencia de la sexualidad esté enfocada más al rendimiento de mi erección, al tamaño de mi pene, a mil cosas en este sentido que generan una inseguridad de base mayor en el varón que en la mujer. Como que el hombre tiene que demostrar y la mujer no tiene tanta necesidad de demostrar. Pues no tiene, simplemente. Porque tienen problemas que las mujeres no sufren, como la eyaculación prematura, el tamaño del pene en comparación con otros hombres y eso. Lo del tamaño no importa. Es absolutamente mentira. Absolutamente mentira. ¿Sabéis que el pene en erección de los orientales no supera los 9-10 centímetros? Chinos, coreanos, japoneses, chinos, coreanos y japoneses, de siempre el rechazo, lo explicaba un estudio hace 2 o 3 años, de siempre el rechazo de la mujer occidental tiene una base en el micropene, no sería, porque los micropenes tienen un tamaño menor, pero vamos, en el minipene. Entonces, en un estudio que hicieron en Estados Unidos, donde la población oriental tiene también peso, era el rechazo que generaban en la naturaleza, en la mujer blanca y negra, y había más rechazo en la mujer negra que en la blanca. El caso es que había... ¿Quién me deja el rechazo, recogía este estudio, el rechazo de la mujer blanca y había, no me acuerdo qué tanto por ciento, ya no lo he encontrado, lo he vuelto a buscar y no he encontrado el estudio, puedo tener a algún lado, pero no quiero. El rechazo que tenían, me parece que era el 10-20% mayor en las mujeres negras, aunque las blancas, y el rechazo de la mujer blanca al hombre oriental estaba cerca de un 60%. El estudio mismo explicaba diciendo que había distintos factores de rechazo, que se les preguntó por distintos factores de rechazo, la típica tontuna de todos los orientales son iguales. Era una. O todos los orientales son más feos que Fujimori. ¿Os habéis visto con Fujimori? Un canalla de mucho cuidado.